Una vez más, continuando con esta secuencia de enseñanzas acerca de la Pascua, en esta oportunidad de nuestra clase final, me presento para todas las personas que no me conocen. Soy la pastora Karen Vaquero de la Iglesia Cristiana Hepzibah. Mi deleite está en ti. Como te decía, continuando con esta serie de enseñanzas acerca de la celebración de la Pascua, clases que han sido vitales e importantes, donde hemos empezado a aplicar lo que hemos aprendido de la Escritura. Y pues como es nuestro deber poder compartirlo, no solo con la iglesia, con la congregación, sino con todo el cuerpo de Cristo. Entonces, en esta oportunidad, nuestra clase final, vamos finalmente a resolver la incógnita de muchas personas. ¿Debe un cristiano celebrar Pascua? Esta es la pregunta en esta oportunidad del millón. Creo yo que muchos cristianos hoy en día tienen la creencia de que estas celebraciones no son parte de la comunidad creyente, sino que son solamente parte de la vida, del diario vivir de los judíos, de los israelitas. Pero a la luz de la palabra, creo que las personas que han estado viendo la secuencia de videos han notado que somos partidarios de celebrar la fiesta. Claramente celebrándola de una forma y de una manera que agrade a Dios. De una forma y de una manera en donde no entremos en ritos vanos, en costumbres vanas, en donde no vayamos a pensar que tenemos que judaizarnos para poder ser parte de la salvación que está extendida al pueblo cristiano, sino que necesitamos desconfiar en la palabra de Dios, creer en ella y ponerla en práctica conforme como ella nos lo enseña. Entonces, a cada una de las personas que va en este viaje con nosotros aprendiendo acerca de la Pascua, te doy la bienvenida a este tiempo. Como en cada una de las clases, mi invitación principal es que tengas tu Biblia a la mano, que estés apuntando cada uno de los textos bíblicos, que pues por mayor claridad compartimos aquí en la pantalla. Como te darás cuenta, no estás viendo a una persona ahí hablando y hablando, sino que preferimos que alusivamente con algunas imágenes colocamos y le damos más importancia al texto bíblico, a las enseñanzas que la palabra nos deja, dando algunos apartes, algunos puntos de vista acerca de lo que la Escritura nos ha enseñado para darle un poco más de claridad. Aunque sabemos que por sí misma es ella quien nos habla. Pero muchas veces hemos empezado a aprender y a recibir de la palabra gracias a personas que se detienen a explicarnos, a mostrarnos acerca de lo que realmente las Escrituras nos están hablando, hasta el punto donde se vuelve muy fácil entender lo que la Escritura enseña. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Y como te decía, la pregunta para cada uno de nosotros hoy en día es si debe un cristiano celebrar o no debe celebrar Pascua. Claro que sí, claro que debe celebrar Pascua. No tiene ningún inconveniente celebrar una fiesta divina cuando nos hemos vuelto tal vez tan acostumbrados a celebrar fiestas paganas. Creería yo que es la oportunidad antes de mostrarle a Dios que podemos desprendernos de la vanidad de este mundo, de tantas fiestas idólatras, y empezar por implementar en nuestras vidas celebraciones que realmente agraden a Dios. Entonces, claro que sí debe un cristiano celebrar Pascua, pero esto debe estar basado precisamente en lo que la Escritura nos enseña. Y en un principio, en cada una de estas clases estuvimos viendo todo lo que nos enseñaba el Antiguo Testamento. Ya cuando terminamos como tal la secuencia
de lo que son las 3 celebraciones que tenemos en Pesach, entonces vimos un poco más cercano en el Nuevo Testamento varios textos que nos llevan a entender que esta es una fiesta especial, que es una fiesta de bendición, que es una fiesta que simboliza cosas impresionantes, porque el Cordero no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, que ya se entregó una vez y para siempre, que tenemos 7 días, en donde son 7 días de limpiarnos, de santificarnos, que aparte de eso podemos dar en este tiempo el reconocimiento a Dios de nuestra labor, de todo lo que nos ha permitido recibir. Entonces realmente es una celebración magnífica, es una celebración que puede edificarnos muchísimo, traer crecimiento personal, madurez espiritual. Creo yo que tiene varias bendiciones incluidas en ella. Entonces, vamos a mirar que cuando nosotros nos decimos cristianos, entendemos que no es solo un título, que no es solo un rótulo, sino que seguir a Cristo no se trata de religión, se trata de una forma de vida y de seguir el ejemplo que Jesús nos dejó, que vemos a través de las Escrituras. Yo invito al cristiano a evaluar la conducta del Señor Jesucristo y darse cuenta que Él es el varón perfecto, que Él es aquel que merece que nosotros dediquemos nuestra vida para Él, a su servicio, que entreguemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas a aprender de Él y a aplicar en nuestra vida. Una vida religiosa simplemente nos hace llevar costumbres, ritos, y estos no tienen ningún cambio en nuestra vida, realmente en ello no hay espíritu, pero recordemos que la Escritura nos enseña que aquel que bebe de Cristo, del agua viva, para que nunca más tenga sed, debe vivir bajo el Espíritu. Señor Jesucristo nos enseñaba allí en Juan en el capítulo 4 que Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Entonces, la idea de seguir a Jesús es vivir una vida plena, una vida conforme a la palabra de Dios, bajo la voluntad, los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Dios, porque ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. De igual manera, celebrar Pascua no se trata de un rito más, es ser parte de los propósitos de Cristo en esta tierra, haciendo memoria de ello, recordando cada instante y cada momento, hey, ¿quién me compró por precio de sangre? Ese valor que se me dio, nadie más me lo ha dado. Estoy segura que ni la persona en la que tú pudieses confiar de mayor manera, tal vez para aquellos que están casados, su esposo, su esposa, o tal vez para los hijos, pensar en sus padres, o los padres pensar en sus hijos, ni siquiera ellos pueden dar tanto valor a nuestras vidas, y menos en una época en donde nos sentimos tal vez con tantas falencias y nos sentimos tan poco amados, tan poco respaldados, tan poco acompañados, respetados, apoyados. Es un momento en donde realmente creo yo que vale la pena tener en cuenta que para Jesús valimos su cuerpo, su carne, su sangre, lo valemos todo. Él entregó todo por nosotros, así que celebrar Pascua es recordar esto. Esta no es una época de simplemente soy santo por 7 días y ya. No, es una época de, Señor, claro que sí puedo, claro que puedo cada vez más por ti, claro que cada año puede ser una bendición mayor para mi vida. Aclaro también que no es un amuleto. Algunas personas que hemos conocido que celebran Pascua creen que es simplemente el amuleto para que no pasen plagas sobre su vida, las plagas que están descritas allí en Éxodo, pero creería yo que todas las que están descritas en la palabra del Señor. Muchas piensan que es por esto que se celebra Pascua y lo hacen ya más es por el interés de lo que puedo recibir. La palabra me enseña claramente que primero es el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura y claramente en el mundo tendremos
variadas aflicciones. Son pruebas en las que tendremos que mostrar realmente si nuestro corazón es capaz de amar a Dios con todas sus fuerzas. Entonces, tal vez no podemos ver Pascua como esto, como un amuleto. Debemos verlo es como la oportunidad de demostrarle a Dios que le amamos más y más. Señor Jesucristo siempre está recibiendo a cada persona con sus brazos abiertos. Él nos muestra ese amor infinito y qué más valioso y más hermoso poder compartir en estos tiempos con los recién compartidos, con los recién adquiridos por precio de sangre del Señor, que reconocen este precio que el Señor Jesucristo nos ama, pero que siempre está ahí esperando mostrarnos el camino correcto y que nosotros caminemos en pos de Él. Pascua no es la acción del sacrificio por expiación de nuestros pecados. Nos vamos a encontrar con que muchas personas dicen que celebrar Pascua se convertiría en anular el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si celebramos Pascua, tal vez, como se hacía en la antigüedad, cada familia llevando un cordero en representación del pago que va a hacer por su pecado, entonces sí, estaría equivocado y estaría haciéndolo de la manera incorrecta. Pero en este caso, vamos a ver lo que nos enseña la Escritura ahí en Hebreos, en el capítulo 9, del versículo 6 al versículo 12, porque tenemos que ver y entender realmente el sacrificio de expiación por nuestros pecados, cuándo se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo. Y creo allí que en el libro de Hebreos, que teniendo en cuenta que fue escrito precisamente para personas hebreas, es decir, quien lo escribió fue para darle claridad a aquellas personas que tenían una cultura muy arraigada, unas costumbres demasiado lejanas a lo que realmente nos mostraba el Señor Jesucristo. Da la claridad de quién es ese que se entregó en sacrificio por nosotros. Vamos a leerlo. Entonces dice la palabra ahí en Hebreos 9, en el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, quiero que veamos aquí la relación de lo que nos está hablando la Escritura. Está aclarando precisamente a aquellas personas que tienen en su mente el trasladarse a todos los ritos que había en la antigüedad para el pueblo israelita, cómo era la forma. Entonces, había una parte en el tabernáculo en donde constantemente el sacerdote estaba entrando y estaba saliendo, porque así cumplía todos los oficios ceremoniales que se le habían encargado. Pero había un lugar especial en donde solamente una vez al año entraba, y esto lo hacía única y exclusivamente para poder llevar la sangre que se ofrecía a causa de los pecados que el pueblo cometía. Acá dice pecados por ignorancia. Se supone con esto que el pueblo sabe perfectamente ya qué es lo que está mal, pero hay algunas cosas que tal vez puede ignorar, en las que ha fallado, en las que se ha equivocado, se le ha hecho la corrección y ha sido irreprensible, como lo dice la Escritura, es decir, ha dejado aparte su pecado, entonces pues no lo volverá a cometer. Por eso puede entregar esa ofrenda, porque realmente hay un arrepentimiento. Y es así como el sacerdote ofrecía esta sangre no solamente por el pueblo, sino también por él mismo, porque él también tenía pecados, porque él también cometía errores muchas veces, aún siendo sacerdote. Esto me deja ver la Escritura. Entonces, miremos, continuando ahí en Hebreos capítulo 9, en el versículo 8 ahora. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Tenemos que entender algo.
Históricamente, en el año 70 después de Cristo, el templo es completamente destruido. El templo ya no se mantenía en pie, ya no se podían hacer estos sacrificios que estaba constantemente el pueblo acostumbrado a realizar. Se estaba perdiendo esto porque simplemente ya había sido predicho. Jesús le dijo a Pedro y pues los discípulos que estaban allí, las personas que estaban allí, le dijo que ni una sola piedra quedaría encima, y así fue. Entonces, el Espíritu Santo está declarando acá la Escritura que da a entender que mientras que estuviese ese lugar en pie, se iban a presentar continuamente sacrificios. Pero también debemos entender que cuando el Señor Jesucristo entra a la ciudad, aquella última oportunidad antes de ser entregado, Él hace una limpieza y destruye, porque dice que han vuelto mercadería la casa del Señor, y destruye allá todas las mesas de los cambistas, las volca, y bueno, vemos cantidad de cosas porque él estaba incómodo con lo que estaba sucediendo. Se había vuelto la casa del Señor una cueva de ladrones. Entonces, hoy en día también puede haber muchos lugares en donde se proclama que es templo, casa para el Señor, pero realmente todo lo que se vive y se experimenta allí no es sino simplemente mercadería. Es hoy en día muy común encontrar en muchos lugares casi que centros comerciales, iglesias que son como un tipo de centro comercial, en donde todo se vende, en donde parece un mercado, donde todas las personas comercian con las almas, trafican con ellas, se pelean por ellas, compiten por ellas cuando las almas son del Señor. Entonces, bueno, todo esto nos da a entender que hay algo que tiene que cambiar. Hay un camino que nos está guiando hacia la santidad, pero mientras que el primer tabernáculo siguiese en pie, esto no podría darse lugar en cada uno de los corazones porque no se entendería. En el versículo 9 dice que todas estas cosas que hemos leído anteriormente son un símbolo, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso tenemos que tener claro que el sacrificio del Cordero no puede ser pensando que yo puedo ofrecer algo o pagar algo por mis pecados. Tú y yo no podemos presentarle al Señor ofrendas pensando que con ellas Dios nos va a perdonar. Si no hay arrepentimiento genuino en nuestros corazones y en nuestras vidas, no recibiremos perdón. Y todavía más, si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Es una de las declaraciones que encontramos en la guía que nos dejó el Señor Jesucristo de cómo orar al Padre. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces todo viene ligado, todo es una cadena en donde no podemos pretender que por nosotros llevar tal vez un animalito, sacrificarlo, derramar su sangre o tal vez ponerlo sobre nuestras mesas y comerlo, ya con eso podemos seguir adelante pecando y haciendo como nosotros bien nos parezca. No, todo lo contrario. Ya aquí nos está haciendo la palabra entender que eso que estaba practicando el pueblo de Israel era un símbolo que se iba a cumplir en ese tiempo. Recuerda que el que está escribiendo lo está haciendo para un tiempo específico, el tiempo en donde ya fue revelada la gracia del Señor Jesucristo. Entonces allí, en ese tiempo presente, se han dado cuenta que eso se hacía era en representación del Señor Jesucristo, porque realmente ese sacrificio del corderito no hacía perfectas a las personas, no las cambiaba, no las transformaba. Mientras que hoy en día podemos analizar a aquel que realmente ha recibido a Cristo y aquel que realmente nace de nuevo, empieza a vivir transformaciones que año tras año le dejan ver a muchas otras personas que Dios es real, que Él es cierto, que Él está tan cerca de nosotros que simplemente necesitamos es abrir nuestros ojos y darnos cuenta que necesitamos ser también parte de ese cambio.
porque esto es lo que realmente lleva a nuestras conciencias a entender lo que nos habla el Espíritu Santo de Dios, dejarnos guiar por ellas. Entonces, no sería sensato practicar el culto de entregar un sacrificio que no nos puede purificar cuando ya hay uno que de por sí nos santifica y nos purifica constantemente. Continuando ahí en Hebreos 9, ahora en el versículo 10 vemos, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es impresionante que la Escritura misma nos declara, claro, esta celebración incluye, como les decía, es una celebración de comer, es una celebración de compartir, pero que si se hace en sí mismo solamente por eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna transformación, no tiene nada. De hecho, el apóstol Pablo estaba molesto en alguna oportunidad con la iglesia porque llegaban, era a comer. Entonces les decía, si tienen tanta hambre, coman en su casa, pero no sean sinvergüenzas, no vayan a la casa del Señor solo por la comida, porque muchas personas pueden pensar que realmente es esto. Algunas personas nos critican a nosotros como ministerio, porque para nosotros en la casa del Señor siempre debe haber alimento en la casa del Señor. Y obviamente, ¿cómo se hace esto? Pues de los recursos que ingresan. Los diezmos, las ofrendas son para compartirlos precisamente con la congregación, y cada vez que realizamos culto para el Señor, también compartimos la mesa con los hermanos sin pedirles absolutamente nada. Llegue el que llegue, es bendecido por lo menos con un plato de comida. Entonces, muchas personas pueden tomar esto que las personas asisten a la iglesia solamente por la comida, pero resulta que nuestro interés no es ese. Nuestro interés no es llenar los estómagos de los hermanos, nuestro interés es que reciban la palabra del Señor y que no haya impedimento, que no haya nada que dé mal testimonio, que no haya nada que vaya en contra de lo que nos enseña la Escritura. Entonces, si la Escritura me enseña que debe haber alimento en la casa del Señor, es porque debe haberlo, pero no se trata de comer y ya, se trata realmente de entender todo lo que esto ha costado, porque si no sería simplemente alimentar la carne, cuando nosotros realmente necesitamos alimentar es el espíritu, y ese es el tiempo de la reforma. Eso es lo que Jesús enseñó. A Nicodemo le dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua, del espíritu. Entonces, estando ya Cristo presente, nos damos cuenta que Él es el sacerdote por excelencia, Él es el pastor ante el cual todas las personas tendremos que presentarnos, el pastor de pastores. Y vienen cosas en donde el único que podrá presentar delante de allí a la iglesia es el mismo Jesucristo, porque Él mismo es muestra de un tabernáculo que no fue hecho por manos. Hay algo que nos encanta, y es que un día se presentará Él y toda la iglesia tabernaculizará en Él, habitará en Él, y será un tiempo glorioso. Entonces, todos debemos ser parte de Él, por eso somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos desechar lo que Él ha hecho por nosotros. Dice ahora el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesucristo hizo lo que nadie podía hacer. Él está sentado a la diestra del Padre. Nos ha dejado un consolador para que nos recuerde, hey, son varias las moradas que están preparadas, muchísimas. Si no hubiese tantas moradas, Él nos lo habría dicho. Nos habría dicho entonces que compitiéramos,
pero no es de esta manera, sino que para todos hay morada, siempre y cuando entendamos que su sangre fue derramada una vez y para siempre por nosotros, que solo Él podía obtener para cada uno de nosotros eterna redención, es decir, hasta el tiempo que sea, hasta las generaciones que sean. Cada vez esta palabra se renueva y nos muestra la gran gloria y el gran poder que fue extendido en el Señor Jesucristo para bendición para cada uno de nosotros. Esto es lo que nos demuestra esa cruz en la que Él dejó expuesto todo el pecado de la humanidad, pero de la cual Él mismo bajó, en la cual podemos ver que no se quedó, sino que aún el mismo Señor le resucitó de entre los muertos, el mismo Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces, ahí podemos entender la gran promesa que tenemos de que somos levantados es por Él. No podemos hacerlo tú y yo. Dice la palabra del Señor que Dios no admite cohecho. No podemos sobornarlo, no podemos ofrecerle, no podemos manipularle. Dios no acepta estas cosas. Él acepta es que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos su palabra, que vivamos por ella. Esto es lo que quería también el Señor Jesucristo, porque Él todo el tiempo cumplió lo que el Padre le envió. Solamente las palabras que el Padre le envía a decir fue las que nosotros recibimos, son las que nosotros recibimos hoy en día, no más. Entonces es ahí en donde debemos entender que el significado de esta fiesta, cuando hablábamos de un memorial, es hacer esa referencia de recordar una vez más. Constantemente debemos hacerlo, pero cuando tú detienes el tiempo y preparas todo y haces una celebración especial de esto, estás diciendo tú también eres importante, pero de hecho tú lo eres más que cualquier otra cosa. Todas las familias se detienen muchas veces a celebrarle a sus madres, a sus padres, a los niños. Hoy en día, por ejemplo, en este mes celebran a los niños. Y claro, se hace un alto y ese día se hace homenaje a ellos y es un acontecimiento especial que quiere dejarse de generación en generación y que no se pierda. Hoy en día le dan día especial de celebración a todo y se puede hacer un alto para ello, pero para celebrar la conquista que hizo el Señor Jesucristo por nuestras vidas, pagando el precio por nosotros, no se hace. Cuando simplemente esa era la sombra de lo que se cumpliría en el Señor Jesucristo y de lo que aún nosotros esperamos que acontezca en su segunda venida para estar allí en las bodas del Cordero. Entonces, todo esto tiene que llevarnos a entender claramente por qué celebramos Pascua, por qué el creyente debe tener en cuenta esta celebración y empezar a darse cuenta que cuando la Escritura nos dice que le demos el primer lugar a Dios, realmente es en todas las áreas, de todas las formas conocidas y por haber. Jesús es nuestra Pascua. Lo veíamos a la luz de la palabra, como nos lo dice allí el apóstol Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Celebrar Pascua no es cuestión de sacrificios, porque ya se hizo el sacrificio una vez y para siempre. Es reconocer quién es nuestra Pascua delante de todas las personas. Y créanme que sí hace diferencia entre unos y otros, porque hoy en día con tantas herejías introducidas en muchas enseñanzas supuestamente cristianas, la gente le es más fácil entrar al paganismo que entrar a escudriñar la gran bendición de cumplir la palabra de Dios. Y de hecho, para las personas se vuelve como si fuera una carga celebrar cosas que son simplemente una bendición y que no nos alteran la vida, que no nos roban, que no nos quitan, por el contrario, nos añaden, nos dan. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesucristo. Y si Jesucristo es nuestra Pascua, ¿no podemos celebrarle? ¿Será acaso, estará mal que nosotros celebremos a Jesucristo de una manera especial? Que celebremos la acción que Él hizo.
el estar allí crucificado por nosotros, el haber sido levantado entre los muertos, el derramar su sangre por nosotros? Claro que no. Muchas personas dirán, no, entonces nosotros lo celebramos mes a mes. Pues hemos visto a lo largo de la escritura que para Dios no es mes a mes, para Dios es un diario vivir, pero es reconocerlo ante todas las naciones para hacer diferencia entre unos y otros. Así Él hizo diferencia entre el pueblo de Israel y los demás de la tierra y dijo que con esto tal sería la diferencia que ni siquiera un perro podría levantar su lengua en contra de su pueblo. En contra de ellos no se podría levantar nada ni nadie. Cuando tú y yo practicamos esta fiesta, le estamos diciendo no solo al mundo, sino a todo lo que habita en las regiones celestes, lo que milita tratándose de robar nuestras bendiciones, no puedes meterte conmigo, porque estoy sellado con la sangre del Cordero. Aquí está la señal de que realmente practico la palabra del Señor, de que ella me da vida y es la vida que yo quiero, es la vida que necesito. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender de esta celebración, que es supremamente importante y vital. No es la acción del sacrificio, es participar de lo que simboliza este acontecimiento para nosotros. Claro, en muchas culturas puede ser fácil sacrificar el chivo, el cordero, el animalito y comérselo, porque de hecho practican la caza o todavía nosotros conocemos culturas. Allí en La Guajira hay un varón del Señor que él acostumbra cada año celebrar Pascua y pues allí comen muchísimo el chivo, es normal. Es normal, entonces, claro, lo tienen que sacrificar, pero lo hacen común y corriente como se hace en cualquier otra ocasión cuando van a comer. No se hace como el rito y tal vez como el punto en donde esto es lo que me va a limpiar del pecado, esto es lo que me va a santificar. No, sino que esto ya fue hecho. Hoy estoy haciendo simplemente memoria de ello. Es como cuando a ti te gusta que celebren tu día, el día de tu cumpleaños, y te gusta recibir llamadas y te gusta sentirte importante y amado por esas personas que están a tu alrededor. Es igual, es reconocerle al Señor Jesucristo, realmente valió la pena lo que tú hiciste. Entendemos hoy en día que valió la pena y lo seguirá valiendo por siempre y para siempre, porque esto será una celebración eterna, perpetua. Estoy segura que el mismo Dios nos mostrará cómo en la eternidad se celebrará una Pascua sin igual. La Escritura me habla que el rey Josías hizo una Pascua que ningún rey, es decir, el rey Salomón tuvo inmensas riquezas, el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ni siquiera ellos celebraron una Pascua como la que celebró el rey Josías. Entonces creo yo que estamos a la expectativa porque Dios es muchísimo mejor y yo sé que tiene preparado cosas fabulosas, sorprendentes, hermosas. Simplemente nosotros estamos aquí haciendo es un memorial. Ahora, algo importante. Para realmente entender que es una celebración para nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo, recuerda que allá en el libro de los Hechos es donde se le da el título por primera vez a los convertidos como cristianos, porque se empieza a mover la voz de que estos no solamente siguen las enseñanzas que estaban allí en la Torá o en los profetas, sino que están siguiendo a aquel que recibieron como su Mesías, al Señor Jesucristo. Por eso se les da este título de cristianos. No porque es una religión más, no, sino porque ellos fueron quienes dieron inicio a la iglesia como hoy en día debe ser, como nos lo enseña la palabra. Entonces, los pioneros que vemos de hecho ahí en el libro de los Hechos son Pablo y Pedro. Vamos a darnos cuenta de cómo ellos
celebran esta Pascua, de que ellos celebran esta fiesta y de hecho de que suceden cosas sorprendentes en medio de ella. Comentaba en el video pasado que nosotros haciendo esta celebración vivimos una experiencia preciosa, preciosa, algo sobrenatural pasó la noche en que estábamos celebrando Pascua y le damos la gloria y la honra a Dios porque es permitirte ver no el show, no cosas que tal vez sean para asombrar los ojos de los hombres, sino para llenar el corazón de alegría y entender que Dios está en medio de nosotros. Entonces ahí en el libro de los Hechos vamos a encontrar primeramente con Pedro una anécdota tremenda, tremenda, tremenda. Nos vamos a dar cuenta de lo que sucede allí con él y pues también con Pablo nos vamos a dar cuenta de que él también celebraba Pascua y de que para ellos esto seguía siendo un partir en el tiempo, es decir, sí tiene relevancia, sí es importante, porque por eso queda escrito, estábamos en tal tiempo, no te va a nombrar, estábamos en el tiempo del cumpleaños de Esteban, no, porque nadie sabe cuándo cumplía años Esteban, nadie sabe cuál era ese tiempo, pero cuando nombran que estaban en fiesta de panes sin levadura, es porque esta celebración sí es bien conocida a la luz de la palabra y nos va a ubicar. Entonces, en Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 4, vamos a estar leyendo. Dice allí la escritura, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, quien era hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, si notamos aquí en la historia, nos está diciendo el momento en donde es encarcelado Pedro. Date cuenta que era un tiempo bien difícil, bien fuerte. Herodes estaba al acecho de todos los cristianos y es por esto que da muerte a Jacobo, quien es hermano de Juan. Y pues aprovecha en ese instante, en ese momento, y puede llevar preso a Pedro. Y declara aquí la escritura que estaban en ese momento en los días de panes sin levadura. Si pensamos por un momento, ¿cómo pudo hacer Herodes para pues tomar 2 de los principales mensajeros que había de la palabra del Señor en ese momento? Y es clave entender que estaban en fiesta, estaban congregados, estaban en un grupo en donde estaban haciendo memoria de todo lo que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas. Para ellos esto no era lejano, esto era muy cercano y para ellos era recordar el momento. Recordemos cómo hace unos años atrás estábamos sentados a la mesa y ahí estaba Jesús y Él estaba compartiendo con nosotros. Esto era un acontecimiento especial. Yo me imagino que si para ese tiempo hubiesen estado los 12, sabemos que pues obviamente no estaba Judas, pero pues Esteban también ya había sido apedreado y uno por uno estaban siendo perseguidos y muertos de maneras viles. Los que estaban en ese momento era importante congregarse, era especial para ellos porque hacían memoria de esta celebración y es lo que le da oportunidad precisamente a Herodes de llevar a muchísimos, porque dice que algunos de la iglesia los llevó y los maltrató. Solamente mató a Jacobo, contra quien se ensañó, contra quien vio la amenaza más fuerte, y así mismo se llevó a Pedro y dijo, no, lo voy a recluir durante este tiempo. Entonces, aquí en las diapositivas no tengo completo el texto, pero me apasiona esta parte de la escritura y quiero leerla completa, lo que nos muestra que pasó allí, porque démonos cuenta que la celebración de los panes sin levadura trae cosas gloriosas, milagros, acontecimientos sobrenaturales.
Después de que leemos ahí en el versículo 4, continúa la escritura diciendo: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recuerda que vimos que una de las cosas imprescindibles de la fiesta de los panes sin levadura es hacer oración constante. Esa noche el Señor Jesús, antes de ser entregado, le dijo a los discípulos: orad, orad para que no entréis en tentación. Y no digo que este sea el único tiempo de orar, sino que te ejercitas más y le enseñas a los demás a hacerlo. Para las personas no es fácil entrar en ese tiempo de oración. Las personas acostumbran a empezar a orar con apenas unos segundos. Luego se va incrementando unos minutos, pero tiene que convertirse en un constante, orar sin cesar. Y esto se hace es en la práctica, en el ejercicio, que no ejercita la carne, sino el espíritu. Entonces era un tiempo en donde fácilmente la iglesia, los que creían en el Señor Jesucristo, estaban reunidos, por lo cual se entendía: hey, se llevaron a Pedro y está encarcelado, tenemos que orar que Dios haga un milagro, y todos estaban en esta unidad. El versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y paro aquí por un momento porque también me recuerda cómo esta es una fiesta en donde el Señor les decía al pueblo de Israel que era un tiempo de estar ceñidos sus lomos. Era un tiempo en donde debían estar muy bien calzados, debían estar preparados para todo. Para todo debían estar preparados. Y aquí Pedro, de verdad que estaba viviendo en carne propia: tengo que estar preparado para todo. Él había afrontado, yo creo que cantidad de dificultades, sin contar lo que vivió en el Getsemaní. Pero esta era otra oportunidad en donde yo creo que Dios le estaba mostrando su gloria y su poder, y el ángel del Señor le dice: cíñete, levántate y sígueme. El versículo 9 dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Date cuenta que no era una puerta cualquiera, la puerta era de hierro, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Estas puertas no eran simplemente de hierro porque sí, porque se vieran bonitas, no, sino porque protegían las ciudades, y en las noches eran donde se cerraban precisamente para que no vinieran y de noche los sitiaran y tal vez les dañaran. Entonces nos damos cuenta de que el que se abriera era cosa de algo sobrenatural que estaba aconteciendo. En el versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ese momento es que Pedro se da cuenta que no está en una visión, sino que es realidad. Versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la madre que había perdido uno de sus hijos. En este lugar sí que sabían lo que había pasado y lo que había sucedido, porque aclara que es la madre de Juan. Juan también, el que vimos que decía que había perdido un hermano, Jacobo. Entonces, esta mujer que estaba ahí sabía precisamente lo que había pasado, lo que había sucedido. Aquí declara: el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El versículo 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.
quiero que mires algo especial en el versículo 13 y es que Pedro no llega por la puerta principal golpeando, hey, aquí estoy. No, él entra por la puerta trasera, por la puerta del patio, donde no se ha visto, donde no se muestre que allí es un lugar en donde se congregan, donde se reúnen, porque están en tiempo de persecución. Y aquí en Colombia hay una expresión que dice que no se puede dar papaya. Entonces no pueden mostrar el lugar en donde están. Y él mismo da muestra de que por eso va por la puerta trasera. Cuando esta muchacha lo escucha, se sorprende, va corriendo y resulta que había varios en la casa. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ya pensaban que estaba muerto. Ellos estaban haciendo oración, pero todavía pensaban que él estaba muerto. Cuán bueno es Dios, que aunque nosotros estemos elevando oración en la que tenemos alguna parte de duda, Él sigue siendo Dios y sigue mostrando su gloria y su poder. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Bueno, te compartía esta parte de la historia que aunque no la tenemos aquí en las diapositivas, es porque me parece sorprendente que ellos en medio de esta celebración vieron un milagro, una respuesta de parte de Dios, y creo que muchas personas que hacen esto de corazón logran experimentar esto, milagros de parte de Dios. La escritura es una sola y ella se cumple. Primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas se cumplirán por añadidura. Entonces, pues simplemente es la oportunidad que vemos en donde pues Pablo, Pedro en esta oportunidad estaba celebrando también de alguna manera esta fiesta de los panes, era este tiempo y bueno, la escritura me muestra que ellos hacían parte de ello, lo que nos dice también que nosotros debemos hacer parte de ellos, si ellos la practicaban, ¿por qué nosotros no? Ahora veámoslo del lado de Pablo. En Hechos en el capítulo 20 del versículo 1 al 6, miremos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo está de camino a seguir evangelizando, a seguir extendiendo la palabra del Señor a todo lugar y tiene que despedirse de algunos de los que están recibiendo el mensaje. Tiene que exhortarlos, consolarlos, se despide de ellos y va rumbo a Macedonia. Pero dice aquí la escritura, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Date cuenta que viene Pablo en una campaña evangelística tremenda, acompañado de bastantes personas y en medio del camino sufre altibajos, persecuciones, en fin. Pero lo que me llama la atención realmente es que Pablo se detiene, ve la situación como está, tiene que aún dar una vuelta más grande por apartarse de los que están persiguiéndolo y se detiene. Tal vez muchas personas dirían, no, ¿para qué hacer un alto? Pero él se detiene, hace un alto, dice aquí la escritura, porque eran los días de los panes sin levadura. La escritura me está dejando entender que él se detuvo a celebrar la fiesta. En donde estaba, él
se dio la oportunidad de enseñarle a las personas que estaban allí realmente cómo se celebra esta fiesta. De por sí me imagino que se compartió de todo lo que se vivió y se experimentó, y fue la oportunidad una vez más de evangelizar con conocimiento de lo que precisamente en tiempos como esos había vivido y experimentado el Señor Jesucristo. Entonces, pues los que ya conocían de esto siguieron adelante, pero él se detuvo ahí para hacerle conocer a las personas ahí en ese lugar acerca de esta celebración. Entonces, creo yo que muestra la misma escritura de que debemos celebrar esta fiesta. Es ella misma la que nos declara, son los mismos hechos de los apóstoles los que nos dan muestra, y bueno, como estas citas vas a encontrar muchísimas más. La idea es que este simplemente es un abrebocas, lo que hemos hablado es corto, porque la Biblia narra muchísimas cosas acerca de esto, pero la idea es que tú puedas descubrir en la palabra todo esto y sea riqueza espiritual para tu vida y te dé la forma específica de cómo hacer fiesta para Dios y celebrar este tiempo para Él. Amén. Entonces, bueno, este ha sido todo el viaje que hemos dado, en donde hemos estado aprendiendo acerca de la Pascua. Finalmente puedo decirte simplemente que Dios sea bendiciendo tu vida, que el Eterno te colme de grandes bendiciones, que traiga sobre ti paz, bendición. Celebra Pascua para Dios, es la invitación que te hago. Celebra Pascua para el Señor con toda tranquilidad, con toda confianza. Déjate guiar, es por lo que las Escrituras nos enseñan. Amén. Le recuerdo a cada una de las personas que ha estado con nosotros en este video, somos la Iglesia Cristiana Hepzibah, mi deleite está en ti. Nuestro deseo y nuestra labor es simplemente limpiar el camino de todas las piedras que puedan estar en él para que el pueblo del Señor pueda caminar con la mayor tranquilidad y la mayor seguridad. Somos tal vez punta de lanza para muchos ministerios, para muchas personas, solo Dios lo sabe, pero vamos en este proceso. Y la idea es que compartimos de lo que el Señor nos ha dado por gracia, con ese amor y con esa libertad que el Señor nos entregó. Pero obviamente es de gran alegría y de gran motivación el ver, por ejemplo, en estos videos, el que las personas se tomen ese tiempo de verlo, el que puedan dejar allí esa señal de que les gustó el video. Aquí en esta plataforma es cuando tú dejas ese dedito arriba allí marcado que te gustó. Entonces la idea es que puedas hacer lo que nos dejes ahí ese me gusta. Para nosotros eso es recompensa de esta labor, que es un trabajo que costó, fue arduo y que sabemos que traerá bendición. Entonces también te dejamos ahí la invitación para que te suscribas a este canal. No será la primera ni la última enseñanza que compartamos, esperamos Dios mediante que puedan venir muchas más. Entonces al suscribirte vas a tener la oportunidad de poder recibir muchos videos de todo lo que el Señor nos comparta. No es más, Dios te bendiga y que pases un feliz día.